¿Qué pasaría si una mula obstinada en medio del desierto pudiera frustrar un oscuro complot para asesinar al presidente y revelar escalofriantes secretos de fuerzas internacionales? Aquella mañana, en Burkina Faso, nadie imaginaba que una decisión aparentemente inocente del presidente Ibrahim Traoré pondría al país entero al borde del abismo. De un viaje rutinario surgió un evento inimaginable que desenmascaró la verdadera cara de supuestos amigos internacionales. Una historia insólita, llena de tensión, conspiraciones y revelaciones impactantes. ¿Estás listo para descubrir la verdad que está conmocionando al mundo? Era una mañana fresca y luminosa en el este de Burkina Faso. El presidente Ibrahim Traoré se preparaba para visitar un centro juvenil rural. Una actividad aparentemente rutinaria. El ambiente era tranquilo, pero en el fondo, una leve inquietud flotaba en el aire. Antes de salir, Abdoulaye Idrissa, su nuevo asesor, le propuso una ruta más corta por caminos secundarios. Ibrahim escuchó con atención. Su instinto, ese que nunca le había fallado, le susurró que algo no estaba bien. «Señor presidente, este camino nos permitirá ahorrar tiempo», insistió Idrissa con voz firme. Los guardaespaldas se miraron entre sí, inquietos. Sin embargo, nadie contradijo al asesor. Ibrahim guardó silencio un instante. Con voz pausada, finalmente respondió: «De acuerdo. Pero la prisa nunca debe opacar la prudencia». La caravana presidencial avanzó lentamente hacia la ruta secundaria. Un camino estrecho rodeado de arbustos densos. Todo parecía normal hasta que un brusco frenazo detuvo abruptamente al vehículo principal. Una silueta extraña bloqueaba el camino. Ibrahim bajó ligeramente el vidrio de la ventana, observando con detenimiento. Allí estaba, justo en medio de la carretera, una mula escuálida, inmóvil. Con los ojos clavados en el convoy presidencial, los agentes tocaron la bocina, gritaron, pero la mula no se movía ni un centímetro. Ibrahim sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era supersticioso, pero esa obstinación silenciosa del animal parecía esconder una advertencia. Sin levantar demasiado la voz, Ibrahim dio una orden clara y precisa: «Revisen debajo de esa mula». Ahora, lo que nadie sabía aún es que esta sencilla orden, esta decisión aparentemente insignificante, cambiaría todo para siempre. Los agentes presidenciales se acercaron con cautela a la mula, que permanecía inmóvil como si esperara pacientemente la verdad que estaba a punto de revelarse. Uno de los guardias se inclinó cuidadosamente, revisando el suelo con precisión quirúrgica. Un silencio incómodo envolvió toda la caravana. De repente, el rostro del agente cambió dramáticamente. Levantó la mano con urgencia y miró hacia Ibrahim con expresión severa, minas antipersona. «Presidente, hay 3 explosivos justo debajo del animal». La revelación golpeó a todos como una tormenta inesperada. Ibrahim sintió cómo su respiración se detenía por un instante, consciente de que la muerte había estado apenas a unos metros de distancia, disfrazada tras una simple sugerencia. Sus ojos se dirigieron hacia Abdoulaye Idrissa, que palideció notablemente. Ibrahim mantuvo la calma, pero en su mirada se reflejaba una profunda decepción mezclada con determinación. Sin gritar, sin perder la compostura, solo pronunció una frase contundente: «Una ruta corta hacia la muerte. ¿No es así, Abdoulaye?» El asesor trató de responder, pero Ibrahim levantó la mano en señal de silencio.
No era el momento de explicaciones vacías. En ese instante, decidió algo importante: la confianza debía reevaluarse, la prudencia multiplicarse, la mula, indiferente a la tensión. Finalmente dio unos pasos lentos a un costado del camino, como si entendiera que su misión estaba cumplida. Ibrahim observó al animal con una extraña gratitud, consciente de que aquella mañana no solo había evitado un atentado, había iniciado un proceso doloroso, pero indispensable. Desde ese momento, el presidente Ibrahim Traoré supo que esta lucha sería más profunda de lo que jamás había imaginado. Horas después del intento fallido de atentado, Ibrahim Traoré permanecía en su oficina, revisando cuidadosamente el expediente de Abdoulaye Idrissa. La traición le dolía profundamente, no tanto por la persona en sí, sino por la facilidad con la que el engaño había penetrado en las estructuras más cercanas al poder. Sobre la mesa descansaban informes que detallaban minuciosamente el pasado académico y profesional del asesor. Ibrahim se detuvo en un apartado particular. Idrissa había estudiado en Europa con una beca completa otorgada por una fundación internacional, aparentemente dedicada al desarrollo sostenible y a la cooperación educativa. El presidente frunció el ceño. Leyendo con atención la letra pequeña en los documentos, algo no encajaba. Las condiciones de la beca incluían compromisos ambiguos: promover activamente una colaboración estratégica en futuras posiciones de influencia. Decía claramente uno de los párrafos. La frase resonó en la mente del presidente con una dureza inesperada. Colaboración estratégica. ¿Qué tipo de colaboración estratégica obliga a un ciudadano a comprometerse así?, murmuró Ibrahim para sí mismo. Su intuición le indicaba claramente que detrás de esas oportunidades académicas había una agenda oculta, algo que iba más allá del simple intercambio de conocimientos. Tomó su teléfono con decisión. Quiero un informe completo de todas las becas y programas de cooperación internacionales en los últimos 5 años. Verifiquen especialmente a aquellos que hoy ocupan puestos clave en el gobierno, ordenó Ibrahim con una calma fría y precisa. Al colgar, el presidente sintió una amarga certeza crecer en su interior. No se enfrentaba simplemente a un traidor aislado. Estaba frente a un sistema silencioso de influencia y control. Un sistema que, disfrazado de ayuda internacional, había infiltrado su administración, amenazando la soberanía misma del país. En ese momento, Ibrahim Traoré decidió que no solo protegería su gobierno, sino también el futuro de toda una nación que había sido engañada demasiado tiempo. Al día siguiente, sobre la mesa del presidente Ibrahim Traoré, ya estaba el informe solicitado. Cada página que leía incrementaba una profunda inquietud en su interior. Los datos revelaban una conexión preocupante entre ciertos programas académicos en el extranjero y decisiones políticas recientes en Burkina Faso. Una de esas conexiones destacó claramente ante sus ojos. La ruta recomendada por Idrissa coincidía exactamente con un área estratégica que recientemente había despertado el interés de una empresa extranjera para proyectos mineros. Una empresa que, casualmente, tenía estrechas relaciones con la misma organización internacional que había financiado la educación de Idrissa. Nada es casualidad, susurró Ibrahim con voz fría, mientras subrayaba el documento con mano firme. Su mente repasó rápidamente los últimos meses. Recordó cómo Idrissa había sugerido con insistencia aprobar una solicitud de esa compañía minera para gestionar la seguridad de la zona.
Ahora, esta propuesta adquiría un significado completamente distinto. No era simplemente un acuerdo comercial. Era un intento velado de controlar recursos estratégicos y debilitar la autonomía del país. Ibrahim sintió un escalofrío de indignación y determinación recorrer su cuerpo. Aquello no era solo corrupción. Era una traición sofisticada disfrazada de cooperación internacional. El presidente llamó inmediatamente a su equipo de seguridad nacional. Quiero vigilancia estricta sobre cada proyecto que involucre cooperación extranjera. Necesito saber exactamente quién está detrás, quién financia y qué condiciones han impuesto, ordenó con firmeza. Tras colgar el teléfono, Ibrahim tomó aire profundamente. Sabía que enfrentaba fuerzas más poderosas y peligrosas de lo que había imaginado. Pero precisamente por eso estaba decidido a actuar. Esta batalla no era solamente por la integridad de su gobierno. Era una batalla crucial por la dignidad y la independencia de su pueblo. En los días siguientes, Ibrahim Traoré recibió informes confidenciales cada vez más alarmantes. Las investigaciones internas revelaban una realidad preocupante: varios altos funcionarios y asesores del gobierno, formados en prestigiosas universidades extranjeras, habían regresado con compromisos ocultos bajo el disfraz de simples condiciones académicas. Una tarde, revisando documentos en su despacho, Ibrahim encontró algo impactante. Era un correo electrónico enviado por Abdoulaye Idrissa años atrás, justo antes de regresar a Burkina Faso. La frase clave resaltaba claramente frente a sus ojos: acepto fomentar y facilitar colaboraciones estratégicas futuras en posiciones relevantes dentro del gobierno de mi país. El presidente respiró profundamente. Aquella frase inocente escondía un significado demoledor. No era simplemente una condición académica. Era una cláusula diseñada para transformar lentamente a funcionarios en instrumentos dóciles de intereses ajenos. Con cada documento revisado, la magnitud del problema se hacía más evidente. Programas educativos y convenios internacionales estaban siendo utilizados no solo para capacitar, sino para condicionar, controlar e influir desde adentro. Esto no es cooperación, dijo Ibrahim en voz baja, apretando fuertemente el papel entre sus dedos. Esto es una invasión silenciosa. Sin perder un segundo más, Ibrahim convocó una reunión urgente con sus principales oficiales de inteligencia y seguridad nacional. Al llegar a la sala, los miró con determinación y afirmó con voz firme y segura: no estamos frente a enemigos que atacan con armas visibles, sino frente a quienes usan becas, financiamientos y cooperación como armas invisibles. Nuestra tarea será desmantelar estas redes que amenazan nuestra soberanía desde dentro. Necesito hechos, nombres y evidencias claras. Los oficiales asintieron con solemnidad. Ibrahim sintió la gravedad del momento, consciente de que estaba a punto de enfrentar una guerra silenciosa que pocos verían, pero cuyos resultados serían decisivos para el futuro de Burkina Faso. Ahora sabía que había llegado el momento de actuar sin titubeos. Si no defendían su independencia hoy, mañana podría ser demasiado tarde. Apenas unas horas después de que Ibrahim Traoré intensificara las investigaciones, la noticia sobre el incidente de la mula y las minas antipersona llegó a los medios internacionales. Pero la forma en que presentaron los hechos no fue seria ni objetiva, sino irónica y despectiva. Los titulares en periódicos influyentes del exterior se burlaban abiertamente.
Presidente africano detiene convoy oficial por culpa de una mula. Ibrahim Traoré. ¿Superstición o incompetencia? Los comentarios sarcásticos se multiplicaron rápidamente en redes sociales. Analistas extranjeros debatían con cinismo el episodio, cuestionando su capacidad para gobernar. ¿Puede confiar un país en un líder que toma decisiones basándose en la terquedad de un animal?, ironizaba una presentadora en un noticiero europeo. La presión mediática aumentó rápidamente. Varias organizaciones internacionales emitieron comunicados anunciando la suspensión temporal de sus programas de cooperación con Burkina Faso. Alegando falta de seriedad y transparencia del gobierno, en el interior del país, algunos rivales políticos aprovecharon el momento para acusar a Ibrahim de paranoia y falta de visión. Estamos perdiendo oportunidades importantes por sospechas infundadas, declaró un diputado opositor ante las cámaras. En medio de aquella tormenta mediática, Ibrahim guardaba silencio absoluto. Desde su despacho, observaba con seriedad cómo se multiplicaban las críticas y las dudas. Sabía perfectamente que reaccionar impulsivamente solo aumentaría el ruido. Tenía claro que su mejor respuesta sería contundente, basada en pruebas sólidas. Uno de sus asistentes cercanos, preocupado, le preguntó aquella noche, presidente, ¿por qué no responde a estas críticas? Ibrahim lo miró con calma, sin titubeos, y respondió con serenidad, porque las palabras se olvidan fácilmente, pero la verdad respaldada por hechos sólidos. Jamás. No responderé hasta tener cada pieza de evidencia lista para mostrar al mundo. Con esta decisión, Ibrahim asumía el riesgo político de ser cuestionado temporalmente, pero tenía una certeza absoluta tarde o temprano. La verdad demostraría quién realmente estaba del lado correcto. Sabía perfectamente que, en una guerra mediática, quien golpea primero no siempre es quien tiene la razón. Ahora más que nunca. Debía mantenerse firme en sus principios, aguardando pacientemente el momento exacto para hablar. Mientras las críticas internacionales se multiplicaban y algunos sectores internos comenzaban a cuestionar públicamente su liderazgo, Ibrahim Traoré se mantuvo en silencio. No era fácil para él soportar aquel bombardeo constante de burlas y cuestionamientos, pero sabía perfectamente que reaccionar impulsivamente podía perjudicar la investigación en marcha. Detrás de aquella calma aparente, la actividad era frenética. Ibrahim dirigía personalmente cada movimiento, cada nuevo paso en la búsqueda de pruebas concretas contra la red de influencia extranjera que había penetrado profundamente en el gobierno. Las reuniones privadas con su equipo de inteligencia se extendían hasta altas horas de la noche, siempre con una precisión implacable. Señor, la opinión pública está esperando una respuesta, dijo uno de sus asesores más cercanos, con voz preocupada. Ibrahim lo miró con firmeza y sin dudar le respondió: responderemos cuando tengamos en nuestras manos la evidencia suficiente para demostrar que no estoy actuando por capricho, sino por responsabilidad. Durante estos días críticos, el presidente estableció discretamente un grupo especial para verificar cada beca, cada financiamiento, cada acuerdo académico firmado en la última década. El equipo, conformado por expertos de absoluta confianza, avanzaba con cautela para no alertar a los implicados. Cada hallazgo confirmaba sus peores sospechas. Lo que parecía una simple ayuda académica y económica, escondía compromisos políticos cuidadosamente redactados para influir en las decisiones estratégicas del país.
Ibrahim comprendió entonces que su silencio no era pasividad, sino una estrategia poderosa para descubrir toda la verdad antes de revelar públicamente el alcance real del problema. Al final de una larga jornada, mientras revisaba los últimos informes, uno de sus oficiales preguntó: ¿Cree que lograremos convencer a la gente de la gravedad de esto? Presidente Ibrahim respondió con calma, pero con determinación. La verdad siempre encuentra su camino. Cuando la revelemos, nadie podrá decir que no les advertimos. Aquel silencio del presidente no era debilidad ni indiferencia. Era el silencio profundo y decidido de quien entiende que solo los hechos bien fundamentados tienen el poder auténtico de derribar mentiras. Ahora, más que nunca, Ibrahim Traoré estaba preparado para revelar al mundo la amenaza que se escondía bajo la fachada amable de la cooperación internacional. Pero lo haría a su manera en el momento adecuado, con la fuerza de las pruebas irrefutables. Aquella tarde, después de varios días de absoluto silencio mediático, Ibrahim Traoré permanecía sentado en su despacho presidencial, elaborando cuidadosamente el discurso que marcaría un antes y un después en su gobierno. Sobre su escritorio reposaban numerosas pruebas recopiladas durante intensas investigaciones, revelando la verdadera naturaleza detrás de ciertos programas internacionales disfrazados como cooperación educativa y ayuda al desarrollo. Mientras revisaba con detalle cada documento, el jefe de prensa entró en la oficina con cierta ansiedad y le dijo: «Presidente, los medios internacionales ya preguntan cuándo romperá su silencio». Ibrahim lo miró con absoluta calma y firmeza antes de responder: «Vamos a hablar pronto, pero esta vez hablaremos nosotros, sin intermediarios. Necesito una transmisión directa al pueblo, clara y sin ediciones». El jefe de prensa salió con gesto respetuoso y convencido de que algo importante estaba por suceder. Ibrahim volvió entonces su atención a los documentos. Su decisión era clara. Expondría con precisión cómo algunas organizaciones extranjeras habían infiltrado gradualmente el gobierno mediante becas académicas y programas aparentemente inofensivos. Esos programas habían condicionado a los funcionarios, influyendo discretamente en decisiones estratégicas que comprometían la soberanía nacional. El presidente estaba decidido a revelar al país una realidad que pocos sospechaban, desmontando ante la opinión pública todas las falsas percepciones creadas durante años. Era consciente de que sus palabras generarían controversia y fuertes reacciones, pero entendía que era un paso necesario. Aquella noche, con el discurso finalmente terminado, Ibrahim sintió un alivio profundo. Sabía que pronto el país entero comprendería la dimensión real de la amenaza oculta tras la aparente generosidad internacional. Él estaba preparado para enfrentar las consecuencias, porque la dignidad y la libertad de Burkina Faso valían cualquier precio. Durante varios días previos al discurso, Ibrahim preparó cuidadosamente cada detalle junto con sus asesores de confianza, revisando una y otra vez las evidencias recopiladas. Sabía que aquel día marcaría un antes y un después no solo en su mandato, sino en la historia reciente del país. La noche anterior casi no durmió, consciente del peso histórico que cargarían sus palabras. Finalmente llegó el día del esperado discurso presidencial. Todo el país esperaba con atención frente a sus televisores y radios. Ibrahim Traoré apareció en pantalla, vestido con sobriedad, con un semblante serio pero sereno, sin titubeos.
Comenzó a revelar ante su nación lo que durante semanas había descubierto en silencio. Explicó con claridad cómo ciertos programas académicos y ayudas económicas, aparentemente inocentes y bien intencionados, habían sido utilizados para condicionar decisiones estratégicas en el gobierno. Citó directamente fragmentos concretos de documentos oficiales, especialmente una carta enviada hacía años por Abdoulaye Idrissa antes de regresar al país. En esa carta se establecía claramente el compromiso del asesor con organizaciones extranjeras, prometiendo utilizar su futura influencia en beneficio de estos intereses externos. Ibrahim detalló lentamente cómo, detrás de supuestos convenios educativos, se ocultaban cláusulas que condicionaban la autonomía y la soberanía nacional. Reveló públicamente frases escritas en estos contratos, que obligaban sutilmente a los becarios a promover políticas específicas favorables a intereses extranjeros. Expuso con contundencia pero sin exaltarse: no necesitamos armas para perder nuestra soberanía. La estamos perdiendo cada vez que aceptamos ayuda disfrazada de cooperación, con condiciones ocultas que comprometen nuestra capacidad de decidir por nosotros mismos. Mientras hablaba, Ibrahim mostró claramente copias certificadas de estos documentos en pantalla. Las pruebas eran irrefutables. La población, sorprendida y conmocionada, comenzaba a entender el porqué de su prolongado silencio. El presidente concluyó firmemente, mirando directamente a la cámara: a partir de hoy, ningún ciudadano de Burkina Faso debe sentirse obligado a comprometer su dignidad ni la soberanía de nuestra nación a cambio de una supuesta ayuda. No estamos en venta, y nuestra independencia tampoco. Al finalizar su intervención, la transmisión cerró lentamente, dejando al país entero en un silencio impactado. En pocos minutos, aquella revelación histórica sacudiría profundamente las percepciones nacionales e internacionales sobre Ibrahim y su gobierno. El presidente se retiró del podio en silencio, consciente del impacto que acababa de provocar, pero seguro de haber tomado la decisión correcta. Sabía perfectamente que acababa de marcar un nuevo rumbo para la dignidad de su pueblo, poniendo fin a la manipulación disfrazada de generosidad. Minutos después de finalizar la transmisión, el impacto del discurso presidencial comenzó a resonar rápidamente en todo el país. En las calles, la gente miraba sus teléfonos, compartiendo frenéticamente fragmentos del discurso de Ibrahim Traoré. Aquellas palabras, cargadas de pruebas contundentes, sacudieron profundamente la conciencia colectiva. En cuestión de horas, los comentarios en redes sociales dieron un giro completo. Quienes anteriormente habían dudado del presidente comenzaron a expresar su respeto y apoyo absoluto. Un hashtag se volvió rápidamente tendencia nacional: soberanía real. Numerosos periodistas locales reconocieron públicamente la valentía de Ibrahim por revelar aquella verdad incómoda que muchos preferían mantener oculta. Algunos líderes de opinión comenzaron a admitir públicamente su error al juzgar precipitadamente al presidente. Incluso en la prensa internacional, inicialmente escéptica, el tono empezó a cambiar notablemente. Varios embajadores extranjeros pidieron reuniones urgentes con el presidente para aclarar la nueva situación. Algunas organizaciones internacionales, enfrentando presiones mediáticas crecientes, emitieron comunicados reconociendo errores y prometiendo reformas internas para garantizar mayor transparencia. Diversos medios extranjeros, sorprendidos por las pruebas presentadas, revisaron sus posturas anteriores
reconociendo la seriedad de la denuncia realizada por Ibrahim. En pocas horas, Ibrahim Traoré pasó de ser cuestionado y ridiculizado a convertirse en símbolo nacional de independencia y dignidad frente a las interferencias externas. Pero él no estaba buscando aplausos ni elogios. Solo quería que su pueblo entendiera la dimensión real de la amenaza oculta tras aquellas ayudas supuestamente inocentes. Esa noche, en su despacho, Ibrahim observaba con satisfacción moderada cómo la opinión pública cambiaba radicalmente. Había cumplido su misión principal: abrir los ojos de su pueblo. Sin embargo, tenía claro que aquello era solo el primer paso en una larga batalla por defender la auténtica soberanía nacional. Ahora, más que nunca, el presidente sabía que contaba con el respaldo de su gente y que juntos podrían enfrentar cualquier amenaza futura con una renovada unidad y determinación. En los días siguientes al discurso histórico del presidente Ibrahim Traoré, las consecuencias se hicieron sentir inmediatamente en todo el país. Bajo presión pública y ante la contundencia de las pruebas reveladas, varios acuerdos internacionales fueron suspendidos temporalmente. La administración presidencial ordenó detener todas las actividades relacionadas con ciertos programas de cooperación extranjera, mientras se realizaba una profunda auditoría. Rápidamente, 9 organizaciones internacionales que habían financiado becas y programas educativos en Burkina Faso fueron oficialmente notificadas de la suspensión de sus actividades. Las autoridades iniciaron investigaciones exhaustivas para determinar el alcance real de su influencia sobre funcionarios locales. La población seguía con atención cada nuevo anuncio, apoyando con firmeza las acciones del presidente, el asesor Abdoulaye Idrissa, cuya traición había desencadenado estos eventos. Desapareció discretamente del panorama público. Su nombre se convirtió rápidamente en sinónimo de traición y manipulación extranjera, generando un rechazo unánime. Semanas después, los servicios de inteligencia confirmaron que Idrissa había huido del país hacia Europa, protegido por las mismas organizaciones que lo habían respaldado anteriormente. Ibrahim decidió no perseguirlo, dejando claro que el verdadero castigo de Idrissa era vivir sabiendo que había fracasado en entregar la soberanía nacional. Durante estos días cruciales, Ibrahim dirigió personalmente el proceso de limpieza institucional. Sabía que el precio de esta decisión era alto, pero estaba dispuesto a asumirlo plenamente. Con cada organización que suspendía operaciones, sentía que recuperaba lentamente una parte de la soberanía perdida durante años. El presidente se mantuvo firme y decidido en esta nueva etapa. No buscaba venganza ni confrontación innecesaria. Solo restablecer la dignidad nacional, reafirmando el derecho absoluto del pueblo de Burkina Faso a decidir su propio futuro sin interferencias externas disfrazadas de ayuda humanitaria o cooperación educativa. Tras suspender y revisar cuidadosamente todos los programas internacionales sospechosos, Ibrahim Traoré tomó medidas decisivas para evitar futuras infiltraciones. Bajo su supervisión directa, se creó una nueva unidad denominada Unidad de Autonomía Académica y Cooperación Transparente. Su misión sería examinar minuciosamente cualquier beca o proyecto de cooperación propuesto desde el extranjero, asegurando que no comprometieran la soberanía nacional. A partir de entonces, cada ciudadano burkinés que quisiera aceptar una beca o participar en programas extranjeros debía someterse a un proceso claro de evaluación ética y política,
Este nuevo procedimiento garantizaba que los estudiantes no estuvieran obligados a asumir compromisos ocultos que comprometieran sus decisiones futuras. La reacción de la población fue enormemente positiva. Miles de jóvenes expresaron públicamente su respaldo al presidente, asegurando que preferían renunciar a ayudas condicionadas a perder su libertad intelectual y política. Mientras tanto, el nombre del asesor Abdullaye Idrisa permanecía en silencio, convertido en símbolo de advertencia para futuros funcionarios tentados por propuestas extranjeras cuestionables, sin necesidad de persecuciones públicas ni escándalos mediáticos. Ibrahim había logrado enviar un mensaje claro y poderoso: la dignidad del país no estaba en venta. Con estas acciones, Ibrahim no solo fortaleció la confianza popular hacia su gobierno, sino que también consolidó una nueva cultura política en Burkina Faso, basada en la integridad, el orgullo nacional y la transparencia absoluta en todas sus relaciones internacionales. Ahora, más que nunca, el país estaba preparado para reconstruirse desde sus raíces, consciente de que su verdadera fortaleza residía en el respeto a su propia soberanía. Semanas después de implementar las reformas para proteger la soberanía nacional, Ibrahim Traoré se encontraba frente a cientos de cadetes en la ceremonia anual de graduación de la Academia Nacional de Defensa. Ante él, los futuros líderes del ejército, atentos a cada una de sus palabras. Ibrahim les miró fijamente, consciente de la importancia de lo que estaba a punto de decir. Hace poco, estuve cerca de perder mi vida por seguir el consejo aparentemente inocente de una persona bien educada, formada en el extranjero. Esa experiencia me enseñó algo crucial que quiero compartir con ustedes hoy. Los cadetes lo escuchaban en silencio absoluto, percibiendo la gravedad en la voz del presidente. Nuestra verdadera amenaza no proviene únicamente de armas o soldados extranjeros. Muchas veces, las amenazas más peligrosas llegan disfrazadas de ayuda, cooperación o incluso educación. Se presentan como becas o donaciones, pero esconden condiciones ocultas. Condiciones capaces de erosionar lentamente nuestra soberanía. Hizo una breve pausa, asegurándose de que sus palabras fueran comprendidas claramente por todos los presentes. Por eso les hago esta pregunta final cuando alguien les ofrezca ayuda, dinero o formación. ¿Serán capaces de preguntarse qué quieren realmente a cambio? La dignidad de nuestro país depende de la respuesta que cada uno de ustedes sea capaz de dar. La sala quedó en un silencio profundo, lleno de reflexión. Ibrahim sabía que había sembrado una idea poderosa, una pregunta destinada a proteger el futuro de Burkina Faso, mucho más eficazmente que cualquier ejército o arma tradicional. La pregunta del presidente resonó profundamente en los corazones de cada cadete presente. En los días posteriores, aquella reflexión comenzó a extenderse rápidamente más allá de la academia, llegando a todos los rincones del país, en universidades, pueblos y ciudades. La gente comenzó a debatir abiertamente sobre las verdaderas intenciones detrás de las ofertas internacionales. Jóvenes estudiantes compartían historias en redes sociales, expresando cómo, por primera vez, analizaban críticamente las becas y proyectos que antes aceptaban sin dudar. En respuesta a este movimiento espontáneo, la sociedad civil empezó a organizar foros públicos, buscando garantizar transparencia y autonomía en cualquier acuerdo futuro. Esta transformación cultural, impulsada por la valentía y determinación de Ibrahim, marcó el inicio de un cambio profundo en la conciencia nacional.
El presidente observó con satisfacción moderada cómo su pueblo tomaba en sus propias manos la defensa activa de la dignidad nacional. Sabía que había iniciado algo más grande que él mismo, un legado de orgullo y soberanía que superaría ampliamente su mandato. Ibrahim entendió entonces que había cumplido con su deber fundamental de despertar la conciencia colectiva, dando herramientas a su gente para protegerse de futuras manipulaciones. Ahora, más que nunca, la población comprendía que ninguna ayuda externa podía justificar la pérdida de su derecho a decidir libremente. Con esa certeza profunda, Ibrahim Traoré supo que había ganado la batalla más difícil, aquella que se libra en las mentes y los corazones de su pueblo. Meses después, una estatua sencilla fue levantada simbólicamente en la entrada principal de la Academia Nacional de Defensa. Una humilde mula, mirando hacia adelante con determinación silenciosa, recordando a todos que, a veces, la sabiduría más valiosa proviene de la prudencia y la sencillez inesperada. A partir de entonces, cada vez que alguien en Burkina Faso enfrentaba una decisión difícil sobre cooperación internacional, una frase sencilla resonaba en sus corazones: no estamos en venta, ni lo estaremos jamás. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.